Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Ay, ay, ay. Comienza Línea 1. ¿Cómo estuvo tu desayuno? No, anoche me produjo... Es que uno hasta última hora cree que puede pasar el milagro. El milagro, siempre. Todo dice que no, pero los milagros ocurren, digo ¿Sí? yo. No se ocurren. No hubo, pero seguimos vivos. Aunque se fue. Sí. No fue tan terrible. O sea, 1-0. Claro. Tú habías Porque jugamos como nunca, perdimos como siempre, pero el entrenador argentino incluso elogió la roja. Mira. Era que no. Era que no le queda otra. Jugaron, hicieron la pepita y chao. Bueno, incluso a Messi lo guardaron para el segundo tiempo. Ya, mejor cambiemos de tema. Hoy, Línea 1, es viernes. Y todo lo que vamos a decir y comentar e informar va por Radio Usach 94.5, el canal 50.2 de la televisión digital abierta, además de Diario Usach.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes y plataformas sociales de Radio Usach y Santiago TV. Daniela Figueroa Videla, pese a todo, aún hay patria ciudadana, total, dijo Manuel Rodríguez. Sí, y vamos por esa soberanía, como diría Gabriel Salazar. Muy buenos días, Alejandro Guillé Álvarez, en este, por fin, viernes, ya 6 de junio, que la verdad amaneció muy frío. A esta hora, según la Dirección Meteorológica de Chile, tenemos 4 grados, mi sensación térmica es de 1 grado. Mira, y la mínima fue justamente de 1 grado, no, pero esto en Puerto Montt, todavía no me indican acá en la región metropolitana. La temperatura, la máxima, si vemos el pronóstico para esta jornada, no va a ser muy alta, solo 16, dice la Dirección Meteorológica de Chile, aunque va a estar despejado sobre todo en la tarde. Fin de semana se viene más o menos la misma tónica, sábado 7, 18 grados de máxima, 6 de mínima, despejado durante la tarde, nubosidad parcial durante la mañana y el domingo 8, totalmente despejado durante todo el día y la máxima va a ser de 20 y la mínima de 4. Vamos con las callecitas, vamos con la restricción vehicular. Cuéntame cómo es la restricción para esta jornada. Con sello verde, pero antes de 1 de septiembre del 2011, 4 y 5, y los sin sello verde, 8, 9, 0 y 1. Y entre paréntesis, sigue la alerta ambiental. Si no hay viento y si no hay lluvia, en 2 días llueve y todo, y yo te digo, el primer día se ve despejado. Sí. Al día siguiente si no dura nada. Hay una capa café sobre Santiago, yo lo veo arriba. Y cuando pasan 3-4 días, me pasa al revés también, que se ve en la cordillera. Mira. O sea, la mugre sube para todos lados. Eso es democrático. Ya, estamos entonces con alerta, decías, ¿no? Alerta ambiental para esta jornada y veamos las calles de Santiago. Los días viernes siempre se comporta distinto el tráfico. A ver, hace 4 minutos dan cuenta de tránsito lento en la ruta 7878 hacia Santiago, entre Padre Hurtado y Américo Vespucio. Debido a flujo vehicular aumentado, así que considerar tiempo extra en el viaje. Hace 19 minutos la congestión se mantiene en camino Melipilla al oriente entre 4 Poniente y Avenida Lo Espejo. Esto debido a flujo vehicular aumentado, así que considerar tiempo extra en la comuna de Maipú. Y también en Cerrillos, otra situación, restricción de pistas en Avenida Lo Espejo con Avenida Roberto Simpson, debido a colisión de alta energía entre vehículos y equipos de emergencia en el lugar. La congestión hacia ese punto para que consideren. Y el metro se normalizó recién, hace algunos minutos, hace 20 minutos, el servicio de trenes en línea 6, que había presentado problemas porque estaba solamente entre Franklin y Los Leones habilitado. Pero ahora está todo normalizado en la línea 6. Y en la Alameda había un incidente de persecuciones. Escuché muy temprano, sí, lo escuché. Estaba cortado el tránsito a la altura de Los Héroes, bien temprano. No sé si ahora ya ahora no estaba la situación. Se superó aquí. Sí, eso fue como a las 6, antes de las 6 de la mañana incluso. ¿Todavía estaba cortado? A las 6 de la mañana todavía estaba cortado. Mira, hace 38 minutos veo acá en Transporte Informa Región Metropolitana, dice, se suma desvíos, claro, y se mantiene, la verdad, no lo han levantado. Se suman desvíos para servicios de red de movilidad en la Alameda al poniente en Miraflores y particulares en Maquíver, debido al procedimiento policial SIAT que tú mencionabas, en desarrollo en Manuel Rodríguez con Alameda Santiago. Se mantiene. Y esto, claro, fue hace ya más de 1 hora. Dicho eso, vamos con la pregunta del día, Alejandro Guillé. Sí, hay un nuevo eslogan de Evelyn y Matei.
Sí. Yo me pregunté, oye, ¿se equivocaron en el diario? No. No. Es Evelyn y Matei, es un diseño estratégico. Exactamente, Aquí comunicacional. Hay dos Evelyn. La Evelyn ciudadana. Cercana, que cálida, toca el piano, que poda en el jardín, claro. ¿no? Que es buena para contar chistes. Pero es seca para los completos, le gustan también las sopaipillas con pebre, ¿ah? Y tiene Minions. Además, sí. Ya. Y la otra es Matei. La líder carismática. Mano con de hierro, personalidad. Mira, eso también habla, mano de hierro. Mira el guiño. Sí. La que es dura contra la delincuencia y un poco su gestión. Porque nuestras alternativas son bien raras. Esta separación, este eslogan de campaña, valentía para gobernar, cercanía para escuchar. Uno, ¿qué le parece a usted? ¿Refleja su personalidad y trayectoria? No es representativo de su forma de actuar. En función de cómo es ella, cómo usted la percibe. Exacto. Y este eslogan, en el fondo, ¿le cree o no le cree? Faltó poner la opción que corre rápido, por ejemplo, también. Sí, atlética. Sufre incontinencia también. Pero no lo podíamos poner todo porque esto es binario, yes o no yes. @Santiago TV, @Radio Usach, ahí puedes responder a nuestra encuesta del día. Entonces, repito, valentía para gobernar, cercanía para escuchar, es el eslogan de campaña de Evelyn Matei. ¿Qué te parece? 1, refleja su personalidad y trayectoria, o 2, no es representativo de su forma de actuar. Dicho eso, son las 7:36, vamos a las principales noticias de la jornada. Titulares en línea 1. La madrugada de este viernes arribó hasta el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez un nuevo vuelo con ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos. La aeronave aterrizó en el terminal aéreo con un total de 43 connacionales. Se trata del segundo viaje de estas características ordenado por el gobierno de Donald Trump tras la deportación de 45 chilenos registradas el 22 de mayo pasado. El gobernador metropolitano Claudio Orrego anunció que presentará un recurso de reconsideración ante Contraloría luego de que el organismo acusara una serie de irregularidades en su administración. Orrego se refirió al informe sobre uso de recursos públicos y afirmó que su campaña se financió con créditos solicitados a Banco Estado y Banco Vice. Un nuevo ataque incendiario se registró en Collipulli, donde encapuchados quemaron 4 camiones, maquinaria pesada y maniataron al cuidador. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, condenó el hecho e indicó que se presentará una querella, pero que los grupos y equipos jurídicos estudiarán la norma que debe ser invocada. Y en la carrera presidencial, el Partido Amarillos por Chile anunció que durante su encuentro nacional de este jueves resolvió mayoritariamente apoyar la candidatura presidencial de Evelyn Matei de Chile Vamos, señalando en un comunicado que representa hoy la mejor opción para que Chile recupere su capacidad de desarrollo, su cohesión institucional y su esperanza de futuro. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Móvil, y la Fundación Iguales convocaron al 25ª Marcha del Orgullo en Chile 2025, que se realizará el próximo sábado 21 de junio a las 14:02 de la tarde en Plaza Italia. La movilización tendrá como principales ejes el rechazo a los discursos de odio, el llamado a una democracia inclusiva y la exigencia de una reforma urgente a la ley antidiscriminación, también conocida como Ley Zamudio. Y el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, entregó el reporte mensual sobre los índices nominales de remuneraciones y de costos laborales, informe que registró aumentos interanuales de 8,3% y 8,5% en abril de 2025. Así, el índice real de remuneraciones, que mide la evolución de los salarios ajustado por la inflación, creció 3,6% en 12 meses. Y en particular, entre enero y abril de este año, lleva una variación de 0,5%. El sector económico, comercio, industria manufacturera y construcción consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores, explicó el organismo. Elon Musk anunció que dará de baja a la aeronave Dragón de su empresa SpaceX, usada por Estados Unidos para transportar material y personas a la Estación Espacial Internacional, en medio de su ruptura con el gobierno de Donald Trump. La decisión fue anunciada por el propio Musk en X en respuesta a una publicación de Trump donde lo amenazó con poner fin a los contratos que tiene con el gobierno federal. 7:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1.
Muy sabrosa la pelea. Y en relación al último titular, vamos con esa primera entrevista, Alejandro, sí, porque está sabroso, está complicado también ahí entre estos dos multimillonarios. El gobierno de Donald Trump se ha caracterizado, lo sabemos también, por el endurecimiento de sus políticas migratorias. Y esto es algo que tú decías en el primer titular en torno a las deportaciones de connacionales. Lo que ha derivado entonces a este aumento de restricciones también, como la cancelación de matrículas para estudiantes extranjeros en universidades de prestigio, como Harvard, y en este contexto también revocaciones de última hora del programa Visa Waiver, la deportación de ciudadanos, como decíamos, chilenos y chilenas que han tensionado la relación entre Chile y Estados Unidos en las últimas semanas. ¿Qué tipo de implicancias legales tiene esta situación y por qué se están dando, sobre todo de manera arbitraria, como señalan algunos? ¿Con quién vamos a conversar? Estefanía Orellana, académica de la Facultad de Derecho de la USACH, que se encuentra en España. Ella es máster en Derecho Internacional por la Universidad de Heidelberg, Alemania, y profesora de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Allí aquí la tenemos en línea. ¿Cómo está, Estefanía? Profesora, un agrado, muy buenos días. Buenos días. Hola, muchas gracias. Oiga, ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Oiga, necesitamos que nos ayude porque a uno le cuesta entender que el presidente de cualquier país del mundo, salvo que sea un dictador, pueda hacer cosas tan arbitrarias como anular contratos del Estado con particulares, impedir que una universidad reciba alumnos extranjeros, quitarle financiamiento así arbitrariamente por una simple orden. ¿Qué está pasando? O sea, ¿pega todo esto, nos guste o no, al derecho internacional, o Trump está gobernando al margen de los derechos reconocidos por la comunidad internacional? A ver, yo creo que parece un poco de manifiesto de buenas a primeras de que esto va en contra de los espíritus de cooperación y de desarrollo que el derecho internacional tiene como base. Pero si miramos bien, las actividades que está realizando Trump, conforme también a lo que prometió en su campaña, están dentro de los de los parámetros que tiene en su derecho doméstico para poder ejecutar. El Ejecutivo en Estados Unidos es muy fuerte y tiene la facultad de poder terminar una contratación en caso de que entienda que pueda haber, por ejemplo, un problema para la seguridad nacional, de cortar prospectos de visas a personas o a ciertos tipos de grupos de personas si entiende que hay algún problema para la seguridad nacional de nuevo o no se siguen los presupuestos de la normativa migratoria vigente. Entonces, Trump es un presidente que es muy inteligente, sabe lo que puede y no puede hacer dentro de su normativa interna y está ocupando estas facultades de una manera que va a ayudar a la línea que tiene de políticas que quiere implementar, que es un poco el proteccionismo y cerrar las fronteras. Estefanía, vamos por parte porque son varios puntos, como bien señalaba Alejandro Guillé. Vamos con las revocaciones de último minuto, además de Visa Waiver. ¿Cuáles son los argumentos? Porque por un lado, claro, se ha hablado, y lo ha dicho Marco Rubio y otros congresistas y otras autoridades, en torno al tema como de turismo delictual, donde lamentablemente los chilenos han estado ahí en situaciones incluso públicas, con figuras también reconocidas y parte de las autoridades del gobierno de Estados Unidos. Pero se le está quitando a último minuto a gente que quiere entrar con el permiso de 90 días y con todo en orden y que no tienen nada que ver con los delitos, no hay antecedentes, se le ha negado el acceso a Estados Unidos. Eso parece de sumo, arbitrario. Sí, yo creo que lo primero es entender qué es lo que es la Visa Waiver para nosotros los chilenos. Eso. Es una excepcionalidad. La Visa Waiver es una excepcionalidad que, de hecho, nosotros somos el único país hispanohablante que tiene esta visa. Sí. La Visa Waiver es un acuerdo entre Estados Unidos y Chile diciendo, mira, no solamente nosotros tenemos la facultad de solicitar una visa que se nos conceda, sino que además no vamos a tener que hacer un procedimiento normal de visa, sino que un procedimiento expedito, para poder obtener esta certificación, para poder entrar dentro del Estado. Normalmente, cualquier otra persona de Latinoamérica tendría que hacer lo que se tiene que hacer siempre, que es ir a la embajada, solicitar una cita que se demora 1 o 2 meses y luego es tener estampada la visa dentro de tu pasaporte.
Eso es lo que es la visa waiver. Entonces, muchas veces lo que está pasando ahora es que la visa waiver está recibiendo información, o más bien el sistema de visa waiver está recibiendo información porque el gobierno de Chile tiene como compromiso para poder mantener este beneficio que entregar información día a día o cada cierto periodo de tiempo al sistema de visa waiver. Entonces, muchas veces el sistema se actualiza y si se actualiza con una persona que se llame igual que tú, o se actualiza con información previa que no tenían antes, o si se actualiza con criterios nuevos que la visa waiver toma como sistema para denegar la solicitud, puede haber este cambio intermedio. Obviamente no es lo ideal es que la visa waiver no tenga parámetros distintos de lo que tenía hace un mes atrás. Es decir, si hace un mes atrás a una persona se le aprobaba la visa, porque aun cuando tuviera un viaje, por ejemplo, a Cuba, no sería lo ideal para un sistema que fuera constante, que la visa waiver ahora con los nuevos parámetros que tiene Trump no aprobara una visa para esa misma persona. Pero es lo que está pasando ahora. No es que se esté... hay algún problema con nosotros como chilenos, sino lo que pasa es que los parámetros de la visa waiver se están aplicando en razón a las medidas migratorias o a la evaluación migratoria que tiene el sistema migratorio actual. Yo ahí qué es lo que le recomendaría a las personas, y sé que es un trabajo de más y estamos muy acostumbrados a haber tenido este beneficio, pero normalmente es lo que cualquier latinoamericano tendría que hacer, es que en razón a estos cambios de parámetros de la visa, lo más seguro ahora para nosotros como chilenos es ir a la embajada y solicitar la visa timbrada, que es el estándar normal de visa que tendría cualquier inmigrante para poder ingresar a cualquier país. Antes de tratar de embarcar, para que no pierda vuelo, reserva de hotel y todas esas cosas. Ok. Claro, sí. Alejandro. Respecto a esto del derecho de una persona que viaja con recuerdo a las normas, que de repente lo tomen y lo expulsen sin pasar por un fallo judicial, eso es perfectamente legítimo. Nosotros podríamos hacerlo, por ejemplo, para efecto de una comparación, porque hay gente que está legal en Estados Unidos, que incluso tiene actividades legales y que se están volviendo a Chile, y lo mismo está pasando en muchos países porque han perdido la tranquilidad de que las leyes lo apoyan, y la propia justicia no es clara porque hay instancias de jueces que acogen las reivindicaciones de los migrantes, pero hay tribunal superior que más bien está en la línea de Trump. A ver, yo creo que hay que diferenciar un poco entre lo que pasa, por ejemplo, con la visa waiver o lo que pasa con la gente que es turista y que va por un corto periodo de tiempo, y lo que está pasando ahora con los migrantes que tienen su residencia en Estados Unidos, que tienen su visa, básicamente. El Estado, en Estados Unidos, tanto Chile, cualquier Estado es soberano de no dejar ingresar a una persona dentro del país si sobre su propia normativa no se cumplen los requisitos para que esa persona entre al país. ¿Cuáles son esos requisitos? Como es una normativa interna, el derecho internacional no va a definir cuáles son los requisitos de entrada y de salida al país. Lo que sí define el derecho internacional es, bueno, si usted quiere expulsar a esa persona, usted tiene que darle una razón por qué, es decir, por qué se le denegó la visa o la entrada. Tiene que preocuparse de que esa persona pueda volver a su país lo antes posible, y en caso de que esa persona no tenga un ticket de vuelta, por ejemplo, tiene que usted velar porque sea trasladada de una manera eficiente y resguardando su seguridad. Eso es lo que el derecho internacional dice respecto a cuando las personas no se les acepta, no se les da la facultad de entrar a un país. Eso es legal y eso todos los países lo pueden hacer. Chile lo hace mucho también con inmigrantes que llegan a la frontera y no pasan la frontera. Y en muchos otros países también, en Europa también pasa mucho. Sobre todo, por ejemplo, en España, donde estoy yo, que es uno de los primeros países que desde Latinoamérica ingresamos hacia el Schengen, hacia el espacio Schengen. Entonces, eso por un lado con las personas que están ingresando al país. Pero yo comparto un poco este sentimiento que tienen muchas veces los inmigrantes en Estados Unidos, porque dentro del marco legal, el Ejecutivo tiene la facultad de poder definir cuáles son los requisitos migratorios para poder conceder las visas,
pero si estos requisitos migratorios están siendo evaluados de manera distinta, o si se está incluyendo, yo diría, interpretaciones de la normativa mucho más restrictivas, eso hace que las personas que están legalmente ahí, que tienen, o más bien que tienen los documentos y los antecedentes necesarios para poder aplicar o mantener su visa, sientan que tienen un problema en caso de que vayan a renovarlo o vayan a pedir de nuevo la visa, porque pareciera que la evaluación dependerá un poco de la persona que te toque en ese momento. Entonces, ese es el gran problema que existe ahora, que estando una normativa, la normativa tiene que ser interpretada, y la interpretación se da por el ejecutivo que está al mando. Si la interpretación es restrictiva, va a depender mucho también en qué estado estés, porque cada estado, a su vez, en Estados Unidos no es como en Chile, que en Chile en general el Poder Judicial tiene una única interpretación para ciertos elementos centrales de la política migratoria. En cambio, en Estados Unidos va a depender mucho no solo de qué oficial de migración te toque, que va a evaluar tu problema en ese momento, sino que además también el fallo de un juez migratorio o de una corte de apelaciones va a depender mucho de en qué estado estás. Si estás en un estado que es santuario, entonces muy probablemente ese estado santuario va a ser menos restrictivo en la interpretación que un estado que no es santuario, es decir, que no cree en que la regulación debiese ser aplicada a rajatabla. Estefanía, la Corte Suprema, sí. La Corte Suprema, de hecho, Estados Unidos permitió al gobierno de Trump retirar la residencia temporal de 532.000 migrantes, y esto fue un fallo de fuerza de Massachusetts que el ejecutivo estaba tratando de impugnar, y finalmente le dio el favor a Trump. Y ahí quiero preguntarte un poco, también he escuchado, pero no sé cuán cierto es, de que las autoridades en Estados Unidos están revisando las redes sociales de las personas que estaban, en este caso pensando los chilenos, ¿no? Con la visa waiver o queriendo viajar allá, si hablaban mal en contra del presidente Trump o de Estados Unidos. ¿Cuán cierto es aquello? A ver, el fallo de la Corte Suprema respecto a la inmigración es solo un poco repetir lo que ya hemos dicho antes, que Trump está actuando dentro de la normativa que tiene su país en los derechos y deberes que las personas que están inmigrando dentro de Estados Unidos deben cumplir. Lo que pasa es que la interpretación que tiene Trump es muy restrictiva, o sea, aplica la norma a rajatabla, y siempre en favor de la expulsión más que en favor de la integración al lugar en donde está la persona. Entonces, claro, la Corte Suprema tiene lo que tiene en cuanto a la normativa que hay. Si el Estado o el mismo Ejecutivo está interpretando de una manera restrictiva, pero conforme a la norma, no pueden revocar estas resoluciones que toma el Ejecutivo. Ahora, lo segundo, que es la evaluación de la característica de la persona que va a ingresar al país, ahí yo creo que entramos a un terreno más fangoso, porque por un lado está el derecho del Estado de analizar si la persona supone un peligro para los intereses del Estado o la sociedad misma. Es decir, esto siempre ha pasado, siempre Estados Unidos ha hecho una evaluación de las personas, y cuando hay personas que son de interés, ha hecho evaluación de perfiles en las redes sociales o ha hecho análisis de cuentas, etcétera, un poco para ver sobre todo temas de terrorismo. Pero ahora esa misma facultad que se tenía de hacer investigaciones en las personas de interés para denegarles la entrada a Estados Unidos se está llevando al extremo. Esa facultad se está utilizando para personas que no son de interés por ejemplo, de la CIA, o están inmiscuidas en indicios de crimen organizado, sino que se está llevando al extremo de hacer un poco un trabajo policíaco frente a las personas para ver si es que se les va a conceder el estatus migratorio al que están aplicando o no. Estefanía Orellana, sí, académica de la Facultad de Derecho de la USACH, conversando con nosotros. Ella se encuentra en España, tiene un máster en Derecho Internacional en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, y es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Estefanía, mi preocupación mayor, porque lo otro implica cierta arbitrariedad, el límite, pero si una persona
asiste y postula a un concurso para hacer un estudio posgrado o estudiar una carrera, un doctorado, en fin, en Estados Unidos. Gana el concurso, llega a Estados Unidos, se instala, está dedicado a la investigación o a su trabajo y de repente la sacan del país. ¿Eso es legal? ¿Qué protección tiene el estudiante que llega a Estados Unidos hoy? El estudiante que llega a Estados Unidos normalmente llega con una visa, la visa J normalmente, o dependiendo de qué tipo de estudios va a hacer. Cuando se te revoca la facultad, o esta visa se te revoca, tú tienes la facultad de apelar frente al aparato migratorio. Específicamente hay una corte de apelaciones que llamaríamos nosotros en verdad una segunda instancia administrativa. Y luego incluso puedes ir a la Corte Federal para seguir el procedimiento de apelación. Lo que uno tendría que discutir en el caso de los estudiantes sería que no se ha incumplido ninguno de los requisitos necesarios para mantener la visa. Pero dentro de cualquier visa está el requisito de no suponer un peligro para el Estado ni para la sociedad estadounidense. Y ese es el punto que siempre el Ejecutivo ahora está tomando como elemento y está buscando algún tipo de antecedente en la historia de la persona o en el actuar de la persona dentro del país para dejar una traza de dudas si esa persona es o no es un beneficio para la sociedad. Sí, claro. Estefanía, por último, me gustaría hablar de qué pasa con las condiciones en las que vivieron chilenos deportados en centros migratorios de Estados Unidos. En esta primera oleada, cuando el 23 de mayo llegaron 45 ciudadanos deportados desde Estados Unidos, hubo referencias y situaciones, digamos, bien crudas y macabras de personas que estuvieron en estos centros totalmente abandonados, sin poder despedirse de su familia. Hablaban de que eran cárceles psicológicas y que eran unas situaciones realmente trágicas. Uno de ellos, un connacional, habló de que estuvo 8 meses detenido ahí en el centro migratorio de Estados Unidos y otros estuvieron incluso años. ¿Qué está pasando con aquello que tiene atenta contra los derechos humanos? Yo creo que ese es el punto central que se le puede discutir al Ejecutivo de Estados Unidos cuando uno evalúa el actuar de la política migratoria que Trump está implementando. Tú tienes la facultad como ejecutivo de interpretar de manera restrictiva tus leyes migratorias y el derecho internacional te lo concede. Tienes la facultad de poder expulsar a aquellas personas que no alcanzan, según tus propios criterios internos, a poder postular a una visa. Pero tú no tienes bajo ninguna circunstancia como ejecutivo la facultad de poder torturar o tratar inhumanamente a una persona, ni de dilatar dentro de lo posible y de lo entendible la expulsión de esa persona del país. Y yo creo que ese es el punto trascendental que Estados Unidos está incumpliendo ahora dentro del margen del derecho internacional. Tú puedes expulsar a una persona, lo que no puedes hacer es dejarla 6 meses en una cárcel si no ha cometido crimen ni delito ni ha sido condenado por ello, o si habiendo cometido, por ejemplo, una infracción a la ley migratoria, se le está presentando la posibilidad de ser deportado. O sea, ese espacio de tiempo entre que el ICE notifica de la deportación y hasta el momento que se deportan, que no tengan lo mínimo necesario para poder sobrevivir, que es techo, comida, si hace frío, que tengan los implementos necesarios, que se les permita ver la luz, que se les permita mantenerse con sus hijos, o bien sepan dónde están, que puedan comunicarse. Esos son derechos básicos de cualquier prisionero, diría, y aún más de cualquier migrante. Entonces ahí está incumpliendo Estados Unidos, y lo que puede pasar es que estas personas puedan ingresar requerimientos frente a la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, o la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, requisitos o requerimientos frente a estas cortes para que se sancione a Estados Unidos. Incluso buscar resarcimiento monetario en contra del Estado por este incumplimiento de estos derechos básicos que tienen de ser tratados humanitariamente en todo este proceso. Muchas gracias, Estefanía Orellana, académica de la Facultad de Derecho de la USACH, máster en Derecho Internacional por la Universidad de Heidelberg, Alemania, que se ha comunicado con nosotros desde España. Este último punto creo que es literalmente vital y vamos a seguir profundizando en eso. Un abrazo grande, que tengas lindo fin de semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Estefanía. Gracias. Chao. 1 minuto para las 8, vamos a una pausa, ¿te parece? Y
volvemos con un entrevistado que ha hecho historia. Ah, sin duda. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana, en punto. Minbu presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que Pedro y Carlos entrenaron juntos en la Villa Panamericana. Dale, Pedrito, de aquí te así viral para TikTok. Si estáis hablando con el próximo medallista olímpico, cada vez más cerca de la cima. Obvio, de Villa Panamericana para el mundo. Sí, oigan, muy deportista y todo, pero acuérdense de entrenar para los 7 también, po. Ya vamos. El condominio de Pedro y Carlos también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. A Hora da Saudade. Una mirada desde las africanidades al mundo, tejendo conexiones, raízes, influencias, ritmos, arte y sabores por medio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Nueva temporada, nuevas voces. La comunidad estudiantil usachina llega recargada en un nuevo ciclo de protagonistas. Todos los domingos de 18 a 20 horas en Radio USACH. Intereses, pasiones y lo que mueve a las y los estudiantes en un formato lúdico. Protagonistas, nuevas voces, está de regreso. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más el trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. Un corte de tránsito se registra en la Alameda tras la muerte de 2 personas, producto del choque de un vehículo que huía de una persecución policial en la comuna de Santiago. Actualmente, la Alameda, en dirección al poniente, a la altura de su intersección con Manuel Rodríguez, permanece con la circulación vehicular interrumpida. La madrugada de este viernes llegó al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez un nuevo viaje en avión con ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos. La aeronave aterrizó en el terminal aéreo con un total de 43 connacionales. Se trata del segundo viaje de estas características ordenadas por el gobierno de Donald Trump, tras la deportación de otros 45 chilenos el 22 de mayo recién pasados. Y el gobernador metropolitano Claudio Rego anunció que presentará un recurso de reconsideración ante Contraloría luego que el organismo acusara una serie de irregularidades en su administración. Orrego se refirió al informe sobre uso de recursos públicos y afirmó que su campaña se financió con créditos solicitados a Banco Estado y Banco Vice. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, el MOVIL, y la Fundación Iguales convocaron al 25ª Marcha del Orgullo Chile 2025, que se va a efectuar dentro de los principales ejes de la Alameda a las 14 horas de este sábado 21 de junio. La movilización tendrá como temas o ejes el rechazo a los discursos de odio, el llamado a una democracia inclusiva y la exigencia de una reforma urgente a la ley antidiscriminación, también conocida como Ley Zamudio. Y el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, entregó el reporte mensual sobre los índices nominales de remuneraciones y de costos laborales, informe que registró aumentos interanuales de 8,3 y 8,5% en abril de 2025.
Así, el índice real de remuneraciones, que mide la evolución de salarios ajustado por la inflación, creció 3,6% en 12 meses y en particular entre enero y abril de este año lleva una variación de 0,5%. Según el organismo, el sector económico, comercio, industria, manufacturera y construcción consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores. El líder de Hamas, Khalil al-Haya, afirmó que el grupo va a entregar el control de Gaza si Israel pone fin a su ofensiva militar. El jefe negociador del grupo islamista señaló que están dispuestos a ceder el gobierno a un organismo palestino nacional y profesional, siempre que surja de un consenso. 8:05. Urgentes. Están en la 94.5, no en la 93.3 Radio Cooperativa, pero con esta emblemática cortina damos introducción a una conversación muy interesante que vamos a tener con un amigo tuyo, colega y por supuesto una voz emblemática de nuestra radio, porque de nuestra radiofonía, digamos, nacional. Durante 47 años, Sergio Campos Ulloa fue la voz del noticiero El Diario de Cooperativa, convirtiéndose en una figura emblemática de la radiofonía, como decíamos, chilena. En 2011 recibió el Premio Nacional de Periodismo por su destacada trayectoria y sus aportes durante los años de la dictadura militar. Y el pasado 11 de abril, Alejandro, y tras casi 5 décadas al frente del noticiario matinal de Radio Cooperativa, se despidió oficialmente del programa, cerrando con broche de oro su carrera radial y dejando una profunda huella en la historia del periodismo chileno. Como reconocimiento a su legado, el Senado también le va a rendir un homenaje el próximo 11 de junio. Así que preséntalo como corresponde, Alejandro Guillén. No, Sergio Campos, amigo, periodista, locutor además de profesión, profesor normalista. Exacto. Y además periodista del USACH. En los años 90, sacó el título acá. Tiempos gloriosos, sí, por supuesto, curicano además. Bueno, le quiero contar que lo tenemos en línea. Pues Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Sergio Campos. Hola, ¿qué tal? Los saludos cordiales a los dos porque la verdad es que me emocionaron con la introducción, fue muy potente y quizá un poquito exagerada también. Yo estoy emocionada porque yo lo he escuchado toda mi vida también, en mis 47 años que coinciden, bueno, no tan chica también, pero con su trayectoria y es muy extraño escucharlo dentro de la radio en lo que una ejerce y realmente un orgullo poder conversar con usted, Sergio Campos. Una anécdota, ¿se puede? Sí, dale. Sergio, mi primera pega fue corresponsal de la cooperativa en Antofagasta y yo despachaba y tenía que partir. ¿Cómo está, Sergio? Muy buenos días. Y eras tú, Sergio Campos. Así que de alguna manera me siento muy interpretado en tu carrera. Cuéntanos primero si esto es retiro de verdad, porque yo entiendo que es del programa, pero tú estás haciendo otras cosas. Sí, bueno, estoy en el canal del Senado y además ha sido un tiempo bien agitado porque me han tocado una serie de actividades que no estaban dentro de mi rutina. Por ejemplo, estuve hace poco invitado por la Universidad de Concepción y la instancia del Instituto Nacional de los Derechos Humanos allá en Chillán, junto con el Colegio de Periodistas también en la filial Ñuble. Entonces, esa es una parte de la historia, pero además he tenido varias entrevistas, me ha tocado ofrecer una charla también en la Universidad Central de Chile, en fin, he recibido algunas distinciones también, cartas muy hermosas del cardenal Chomalí, también una invitación con un diploma incluso de reconocimiento de la Gran Logia de Chile. O sea, ha sido una actividad muy intensa. Sergio, quería preguntarte un poco también lo que la ciudadanía rescata y valora de su trabajo, que tiene que ver con la valentía, no solo una muy buena voz, no solo estar siempre ahí, como se dice, al pie del cañón a través del micrófono, sino justamente lo que fue enfrentar la censura, las restricciones y la persecución también mediática que hizo la dictadura cívico-militar de Pinochet, que nos recuerda también a la valentía del fallecido y querido Patricio Bañados. ¿Cómo también
también vivió esos años, porque leí en alguna entrevista que usted, ante algunas respuestas, dijo que había sido un poco como un coraje, digamos, un poquito atrevido por los riesgos que se corrían en aquella época. ¿Sí nos puede contar cómo fue para usted? Claro, todas esas conclusiones, digamos, que se obtienen después de ocurridos los hechos en los que uno ha sido, digamos, partícipe, en realidad son visiones que surgen de las conclusiones que saca la gente, que sacan los periodistas, pero uno en ese momento no piensa en el coraje, en el atrevimiento, uno hace lo que hay que hacer. En consecuencia, lo que está poniendo en escena es, digamos, la misión de comunicar y comunicar la verdad, digamos, lo más aproximadamente posible dentro de una realidad que fue muy, muy terrible durante la dictadura, digamos. Una dictadura que puso en marcha durante 17 años el terrorismo de Estado, y eso marca sin duda al país entero, y uno está incluido dentro de los que tiene que buscar la fórmula para poder informar dentro de todas las restricciones y desafiando también la clausura, como ocurrió en muchos casos, no solamente en la radio cooperativa, también otros medios de comunicación vivieron esas experiencias de censura y de represión. Me acuerdo del caso de las revistas, por ejemplo, los censores suprimían fotografías, suprimían párrafos, y la reacción de las revistas, de los diarios, era hacer la publicación y dejar en blanco esos espacios como una manera de protestar. O sea, fue toda una cuestión muy compleja donde quienes abogaban por la recuperación de la democracia en Chile y de recuperar también entre los derechos humanos la libertad de expresión, sin duda que existía reacción también de parte nuestra en todos los planos con el propósito de romper esa censura que formaba parte, digamos, yo diría, de los capítulos más negros de la historia de Chile. Sergio, yo creo que lo que tú viviste y de lo cual fuiste protagonista, justo a muchos otros periodistas, porque habían equipos, Cooperativa era un tremendo equipo, habían otros pocos medios, no eran muchos, pero habían otros medios que daban la pelea, pero fue una cosa que es bueno que los jóvenes lo conozcan, porque frente a aquellos que sienten que la generación actual tiene una suerte de supremacía moral, la verdad es que no saben lo que era Canela, porque yo sé, de Cooperativa le pasó a La Chilena, Revista Hoy, Revista Análisis, APSI, secuestraban al periodista, asesinaron periodistas que trabajaban con uno al lado, pero también a veces se trabajaba y tú salías a reportear y te iban siguiendo dos tipos, o te ponían un camión afuera de la radio para inhibirte. Yo recuerdo perfectamente ese tipo de situaciones. ¿Cómo se procesaba? Porque igual uno tenía miedo a ratos. Después se normalizó el miedo, uno aprendió a vivir con miedo, pero hubo que hacer un aprendizaje. Sí, fue muy duro, pero ¿sabes? Lo que tú mencionas como parte de esa realidad, el hecho de estar en un equipo donde todos nos apañamos con todo, eso representó también un pie de fortaleza. Y por otra parte, hay que reconocer también que desde el punto de vista empresarial, la radio cooperativa entregó todo el respaldo necesario al trabajo que estábamos haciendo, porque era muy importante esa voz de miles de voces que eran representadas en la radio en momentos críticos. Gente, por ejemplo, que eran detenidos, desaparecidos, algunos aparecieron porque se leían los recursos de amparo en la radio, y cuando asesinaron al padre Andrés Yarlán, por ejemplo, en la población La Victoria, nos clausuraron. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros nos íbamos a La Victoria y allí conversábamos con los pobladores, se sacaban las cuñas, se escribían las crónicas, y como no las podíamos transmitir, las pasábamos a radios que estaban en el aire, por ejemplo, a la radio Santiago, a la radio Carrera, a la radio Chilena, si es que no estaba clausurada. Entonces los periodistas, los locutores de la radio, leían esas crónicas elaboradas por los periodistas de la radio cooperativa. Y eso significaba también una cadena solidaria en función de difundir lo que estaba pasando en un lugar donde, digamos, se asesinó al padre Andrés Yarlán por parte de la policía uniformada, y que representó un capítulo que a nosotros nos llevó a la clausura, porque dijimos que precisamente el disparo vino de la policía uniformada. Lo mismo pasó con el caso, por ejemplo, de los quemados vivos,
Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, también reporteando en el lugar, establecimos que había sido una patrulla militar, también nos clausuraron. Y así la historia es larga, pero finalmente la historia al mismo tiempo demuestra que toda la información que se entregó en su momento era verídica, era verdadera. Estamos conversando esta mañana acá en Radio USACH, a través también de Santiago TV, con el destacado periodista, locutor Sergio Campos, Premio Nacional de Periodismo 2011, voz emblemática, por cierto, de Radio Cooperativa y de la Radiofonía Nacional. Quiero detenerme en esto último, Sergio, a propósito de la credibilidad que aún mantiene como medio la radio, incluso por sobre a veces la prensa escrita y qué decir de televisión. ¿Qué significa para ti en particular y sobre todo cómo lo ves que es para Chile Radio Cooperativa, que acaba de cumplir 90 años? Nosotros como radio universitaria vamos a cumplir el próximo 15 de junio 65 o 66, si no me falla la memoria. Entonces, también ahí la importancia de la radio que se mantiene vigente. Claro, porque cuando apareció la televisión a comienzos de la década del 60, a raíz del Mundial de Fútbol que se jugó en Chile, el 61 ya había televisión acá, pero llegaba a muy pocos hogares, y ahí se pronosticó que la radio iba a desaparecer. Claro. Creció la televisión hasta el 78, que se transformó en televisión en colores, y la radio siguió subsistiendo y diversificándose. La radio tenía una capacidad y una flexibilidad para adaptarse a los nuevos tiempos, que hoy día la mantiene totalmente vigente, digamos. La radio es compañía, es información, es entretención, y yo te diría, con el parque automotor que tenemos en Chile, la radio tiene una gran sintonía, especialmente entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, y en la tarde de las 5 hasta las 8, 9 de la noche, ahí hay una concentración muy grande de gente que busca información, que busca compañía o entretención, en el automóvil, porque, bueno, ahí no hay posibilidad de ver televisión, ¿no? Entonces, la radio no muere nunca, y además tiene 50 y tantas radios en el dial, y que tiene una diversidad tan grande de programación que satisface a todos los públicos, digamos. La radio en ese sentido, si tú ves el caso de la franja de la mañana, es muy rica frente a una televisión que hoy día, yo diría que la televisión está un tanto prostituida en términos de contenido, ya que están en el afán de explotar el morbo de las audiencias con un crimen que sin duda que forma parte de una realidad que hoy día es bien preocupante en seguridad, pero repiten las escenas 10, 20, 30 veces durante la mañana y después de los noticiarios. Entonces una situación tremendamente distinta de lo que fue la televisión en el pasado, digamos. Bueno, y la radio cooperativa, perdón, solo para terminar el punto de lo que le pregunté, Radio Cooperativa, ¿por qué también se ha mantenido a su juicio liderando justamente la sintonía y el prestigio, que obviamente no es menor? Claro, mira, hoy día se usa mucho en el periodismo, desgraciadamente, la conjetura, la especulación, y que finalmente termina siendo eso. No tiene ningún asidero. El hacer periodismo serio hoy día también es un riesgo, porque frente a tanta avalancha de especuladores que existen en los medios, sin duda que eso representa también una especie de isla, y que la gente lo valora, digamos, que tiene sentido de que la información veraz, objetiva, la información próxima, digamos, al acontecimiento, y quizás llegando después, pero llegando con certeza a cualquier hecho informativo que sea importante para la opinión pública. Entonces yo creo que ahí está un poco la clave de por qué esta radio y otras radios también, porque por el caso de ustedes que también trabajan en esa línea, como radio de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, forma parte, digamos, de una especie de isla dentro de todo el panorama que hoy día tenemos en el terreno informativo. Bueno, y de hecho la televisión también impuso el criterio de la imagen. La imagen es la noticia, la radio es la voz, el análisis, el comentario y la compañía. Eso al final termina defendiendo la solidez de la radio y debilitando a la televisión. Y a propósito de televisión, Sergio, a ti te pasó algo, y tú no lo vas a decir quizás, pero yo sí, siendo la voz de los 80, siendo la voz de la defensa de la democracia, de los derechos humanos, corriendo todo tipo de riesgo. Todos escuchamos la chilena y la cooperativa todo el día, estaba todo el día encendida la radio. Pero hubo personas
también Patricio Bañados, como tú, que cuando se vuelve a la democracia, la clase política los abandonó. Perdona que te lo diga con franqueza, tú deberías haber conducido, o Pato Bañados, el noticiero central de la televisión pública, y sin embargo los corrieron de la televisión y a Pato Bañados le dieron un programa perdido en la noche. ¿Qué sensación te quedó eso? ¿Lo sientes así? Mira, bueno, con Patricio yo tuve una relación bien cercana, y me acuerdo que nos encontramos varias veces, y él reconocía el trabajo, no solamente mío, sino de la radio cooperativa, que él fue parte de la radio cooperativa también. Fue uno de los conductores del diario Cooperativa, cuando Delia Vergara fue la directora, creó el programa El Diario Cooperativa en 1976, y Patricio Bañados estuvo al frente del Diario Cooperativa. Hasta en 1980 que se produce el cambio y se crea una nueva modalidad. Hubo varios periodistas que estuvieron ahí, estuvo Felipe Pozo, estuvo Arturo Navarro también como conductor del Diario Cooperativa. Y Jaime Moreno Laval fue el primer conductor en la nueva era del 80, y después Jaime Moreno se fue como director de prensa a la radio chilena, y ahí conducía también el noticiario Primera Plana. Y ahí quedé yo como conductor del Diario Cooperativa. Yo conducía los otros dos noticiarios, el del mediodía y el de la tarde, y en esa ocasión pasé a conducir también el noticiario de la mañana. Yo hacía los tres noticiarios, o sea, yo lo miro hoy día retrospectivamente y digo yo, era una locura, porque partía en la mañana muy temprano, después al mediodía y después en la tarde cerrando la jornada. Entonces, eso hoy día nadie lo hace, digamos, y porque en realidad es una locura hacer los tres noticiarios, pero los hacía, y era bastante más joven también. Entonces, todo eso forma parte de una realidad que se fue construyendo y una imagen que se fue proyectando, con Patricio Bañados, que tuvo la culminación con la franja del no, pero finalmente los que estaban a cargo del timón político, a mí me dijeron un día, mira, tú no vas a ir porque estás muy marcado por la radio cooperativa y de la postura frente a la dictadura, ya que se trata de hacer algo que busque el consenso entre todos. Bueno, y Pinochet estaba vivito y coleando todavía el año 90, entonces sí. Tú te das cuenta que los que tenían el poder, ¿no? Jugaron más bien al oportunismo que a concretar, digamos, cosas que podían haber tenido otra proyección. Ahora, entiendo que acaba de salir un libro que da cuenta, digamos, de un personaje que fue el manipulador de todo este sistema y que finalmente se convirtió en un poder dentro del poder. Entonces, toda esa situación a mí no me produjo ningún malestar. Todo lo contrario, creo que afirmó mis principios, mi vocación por la radio, y de seguir trabajando en esa línea y de buscar después de legitimar mi trabajo, ¿no? Estudiando periodismo ya de viejo, digamos. De no hecho, tanto, pero hiciste mención a Enrique Correa. Enrique Correa, sí, esta biografía que salió ahora, que es el primer personaje que de alguna manera, de una forma abierta, se habla de un operador político o de un lobista. Sergio Campos, brevemente una reflexión respecto a esto que se le ha denominado ya no solo rostros, sino vostros, porque hay gente que está tanto en televisión como en radio, donde las y los periodistas terminan siendo figuras públicas y pierden muchas veces la perspectiva de la labor comunicadora como puente, donde hay que ser, digamos, más que brillar, comunicar al poder y contrarrestar, por supuesto, al poder cuando corresponda con la audiencia. ¿Qué te parece eso que últimamente, que viene muy de la escuela de Estados Unidos, pero no exclusivamente, se conviertan en estrellas casi de rock? Bueno, es parte de los tiempos que se están viviendo, digamos. Tú te das cuenta, por ejemplo, que hoy día quienes ejercen el periodismo, especialmente la televisión, buscan más bien la fama que no ejercer la actividad plenamente, digamos, y ese es un problema que tenemos hoy día en los medios de comunicación y que la gente muchas veces no lo aprecia, no se da cuenta de ese fenómeno, porque, bueno, esto es como el caso de la rana en el agua fría. ¿Conocen la historia de eso? Sí, que no se da cuenta cuando le empiezan a calentar el agua en la olla. Claro, hasta que la rana termina muerta. Exacto, no sé, sí,
eso pasa un poco, digamos, hoy día con la realidad mediática que tenemos, que está muy compleja, digamos, para no poner un calificativo demasiado duro, está muy compleja, y hoy día también hay una gran crisis en los medios desde el punto de vista del financiamiento de los medios, ¿no? Sí. Felizmente hay iniciativas de periódicos, por ejemplo, que están en la plataforma digital, que han hecho una gran labor, digamos, Ciper Chile, por ejemplo, entre otros, El Mostrador, ¿no? Que le ofrecen alternativas al público, pero eso más bien dirigido a la élite, diría yo, sí, de la media para arriba, pero la gran masa no llega a esos medios de comunicación. Bueno, acuérdate que los proyectos de ley que presentó el propio Colegio de Periodistas, se hicieron proyectos de ley de financiamiento de los medios regionales, y ningún gobierno, desde que volvimos a la democracia, apoyó ese proyecto, que consistía simplemente que por lo menos la mitad de los fondos que se pagan al Estado por publicidad, avisaje, noticias, etcétera, de los distintos ministerios y órganos del Estado fueran a medios regionales y no a 2 o 3 canales de televisión y 2 o 3 periódicos. No hubo caso, es que no hubo caso. Parte de un diseño que se hizo a comienzos de los 90 por estos personajes que tú has mencionado indirectamente, y que nosotros nos atrevimos a dar el nombre porque está publicado entre paréntesis. Sí, Enrique, voy a entrevistar a sus autores. Sergio, un abrazo. ¿Qué estás haciendo ahora? Porque yo sé que no te vas a ir del periodismo, te fuiste de cooperativa, cerraste un ciclo, pero estás vigente en la televisión, en el Senado por lo pronto, y sigues recorriendo Chile. Bueno, tengo una invitación del Colegio de Periodistas de Arica también para fin de mes. La próxima semana tengo que ir al Senado o al Paraíso, en fin. Hay una cantidad de actividades que tengo en cartelera y realmente ha resultado en alguna medida agotador. Anoche estuve con mis colegas profesores de la Universidad de Chile en un encuentro de camaradería que fue muy, muy bonito. Algunos de ellos alumnos míos, pero ahora ya son doctores, han estudiado en el extranjero, y eso me hace sentir también muy orgulloso, porque la docencia te da una riqueza espiritual muy grande y te permite, digamos, pensar en que las nuevas generaciones también pueden lograr hacer un cambio, digamos, en la dinámica que tenemos hoy día. Así que ahora les agradezco mucho que me hayan invitado. No te arranques todavía, porque te iba a preguntar una y se me anduvo ahí confundiendo. Tú estudiaste en la USACH tu título de periodista, eres profesor normalista de Abelardo Núñez, la mítica escuela que existía en esa época, la mejor de todas sin duda, José Abelardo Núñez. Pero fuiste periodista acá en la USACH. ¿Cómo fue esa pasadita por esta universidad? Bueno, yo pasé antes en la Universidad Técnica del Estado. Sí. Estudié publicidad 3 años, pero después me salí de ahí para ir a estudiar locución. Entonces, esta segunda oportunidad para mí fue muy hermosa, porque el local donde está la Escuela de Periodismo de la USACH, ahí estuvo la escuela anexa, la Escuela Normal Superior José Abelardo Núñez. Exacto. Entonces, fue toda una historia muy bonita. Además, tuve como profesor Alejandro Guillé, que nos hacía sociología. También fue profe mío. Así que, me suena. Así que y por ¿sí? Fue muy hermoso toda esa experiencia, y la Universidad de Santiago de Chile es una universidad que tiene una solidez enorme desde el punto de vista de las disciplinas en general, y fue incorporando otras carreras con el tiempo y que le dieron también una visión mucho más universal a una universidad como la USACH, que tiene 7 años de acreditación. Eso es bien importante decirlo. Sí. Brevemente, porque sacaste el 2016, Sergio Campo, La Voz de la Radio está llamando, Mis Memorias. ¿Se viene o no una nueva publicación de tu parte? Habrá que hacerle empeño. Es mucha pega. Es harta pega. Pero material hay. Sí. Bueno. Sergio Campo. Mira, para poder escribir esas cuantas letras de La Voz de la Radio está llamando, tuve que hacer un trabajo bien intenso. Alejandro me dice que quería hacer la pega, es cierto, porque había muchos hechos, digamos, que no los tenía muy, muy precisos, así que me tuve que internar en la Biblioteca Nacional para poder asumir, digamos, lo que hacemos siempre los periodistas. Cotejar, rigor, claro.
Claro, rigor en el trabajo. Así que muchas gracias. Gracias, Sergio Campos. Gracias, Sergio. Periodista, locutor, voz emblemática y Premio Nacional de Periodismo 2011. Un placer escucharte a través de nuestra Radio USACH, que está cumpliendo 66 años. Un abrazo. Abrazo para los dos. Gracias, Sergio. Trabajando con entusiasmo. Gracias. Chao, cariño a tu señora, que es la que sufre la ausencia también cuando... O la presencia. O la presencia. No, te acompaña harto. En realidad no te puedes quejar. Ya, dejémoslo ahí nomás. Un abrazo. Un abrazo, Sergio. Chao. Bueno, ya se fue ya. Se fue con la señora. 8:30, vamos a una pausa, ¿te parece, Alejandro Díez? Breve. Y ya regresamos con más contenidos y más conversaciones aquí en Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El alma nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio USACH. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas Voces. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Estamos de regreso en Línea 1. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Ay Dios, ¿cómo titular esto? Día de furia. Oh my God. Lucha de titanes. Sí. Porque cuando pelean los grandes, claro, pagan los chicos al final, pero en fin. Bueno, el asunto es que la noticia internacional es hoy la violenta ruptura entre Elon Musk y Donald Trump. Se conocieron, la verdad, muy encima de la campaña. No es una vieja amistad, es de una amistad de intereses. Le metió muchos millones, creo que 150 millones de dólares a la campaña y de hecho se la cobró. Le dijo, gracias a mí eres presidente. Pero se enojaron, porque ¿qué pasa en el fondo? Además de que son intereses, porque la política mueve intereses, se toman decisiones que valen miles de millones de dólares. Lo hemos visto todos estos días desde que asumió Trump. Cambia las reglas del juego, los aranceles suben, los aranceles bajan, te los impongo, ahora te los quito, ahora te los vuelvo a subir. El uso en el fondo de la represalia vía la presión y el uso del poder. Y ya lo había hecho con otros grandes personajes en la vida norteamericana como Jeff Bezos, a quien le dobló la mano
y lo obligó a ponerle plata en la campaña y puso al Washington Post por primera vez en su historia a avalar la campaña de Trump, de un republicano. Bueno, se enfrentó con dos personalidades mitómanas y narcisistas, hay que decir las cosas como son. Era imposible que convivieran dos personalidades así mucho tiempo, cada uno con agenda propia. De hecho, se ocultaban la información, nunca le dieron a conocer, dice Musk, el plan fiscal, por ejemplo, siendo que él tenía que buscar y ser el que iba a recomendar cómo bajar el gasto en Estados Unidos. Imagínense que le ocultan esa información. Ahora, más allá también había esa desconfianza porque en el fondo no era una amistad, no era una alianza con una gran proyección, eran dos personalidades que copan la escena y no dejan lugar a otro. Ahora, esta pelea, el problema es que cuando pelean los grandes pagan todos, porque va a tener costos brutales. Solamente para darle un dato, las acciones de Tesla, de Elon Musk, cayeron en un día en más de 34.000 millones de dólares. Son cifras que para nosotros son casi imposibles. Y además le amenazó Trump a Musk de que le va a quitar los contratos con el Estado, que son cientos de miles de millones de dólares. Esa es la magnitud de la pelea. Y por supuesto, Musk, que es poderoso, le replica y le retira el famoso apoyo a las experiencias, a los viajes espaciales, donde él tiene el medio de transporte que hace posible el funcionamiento de una de las principales estaciones que tiene, y le bajó a unos astronautas que estaban arriba en el espacio, literalmente como en la película, perdidos en el espacio, que quedaron dando vueltas y que no los podían traer de vuelta. Bueno, Musk fue el que los fue a buscar con sus naves y los trajo de vuelta. Ahora le dijo que ese programa no continuaba. Empezaron entonces a presionarse y además lo vinculó a la... Esta es la última estocada. Las orgías que organizaba el famoso director de cine, ¿cómo se llama? Epstein. ¿Cómo se llama el nombre pila? Epstein, que organizaba orgías con muchachas jóvenes y que invitaba a miembros de la realeza europea, políticos, empresarios, artistas hollywoodenses, una cierta suerte de élite transversal por lo demás. Bueno, le dijo que en las listas de la fiscalía que está investigando el caso, que se suspendió por la muerte de Epstein, cayó ahí a funcionar este caso y que su nombre estaba allí. Esto recién comienza, pero yo le voy a decir lo siguiente: esta sensación de que se pierde el poder de las instituciones, que ya no tienen peso y empiezan los jerarcas a usar a arbitrio de ellos la toma de decisiones y anular el valor de las instituciones, solamente puede llevar a una consecuencia, que la institucionalidad y el modo de ser de la cultura norteamericana va a ir en deterioro, y esto lo están observando los chinos con mucha paciencia oriental, porque mientras Estados Unidos da una sensación de un país impredecible, que olvida a sus aliados, mire Europa, que ya decidieron autonomizarse de Estados Unidos en materia de defensa, en la misma incertidumbre en América Latina, donde muchos empiezan a mirar a China, bueno, China pacientemente deja que esto se cueza en su propia salsa, y empiezan a decir: aquí está la seriedad, aquí está la institucionalidad, aquí viene el nuevo orden. ¿Hasta qué punto esta pelea es un síntoma de lo que está pasando en Estados Unidos? Da para estudio, pero nadie puede decir qué va a pasar en 3 meses más. Son las 8:38. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. A finales de abril, el Partido Social Cristiano proclamó como su candidata presidencial a la diputada Francesca Muñoz, convirtiéndose así en la cuarta aspirante a la moneda desde la derecha. Profesora de inglés, pastora evangélica, Francesca Muñoz se ha destacado por su marcada postura también conservadora en temas valóricos y ha manifestado abiertamente su rechazo al aborto, al matrimonio igualitario y a la ley de identidad de género. Sostuvo además que no proviene de la élite, lo que en sus palabras la diferencia del resto de las candidaturas. Y estamos con la diputada por la región del Biobío, carta presidencial del Partido Social Cristiano, la diputada Francesca Muñoz, para hablar justamente de su propuesta de llegar, ¿no?, a la moneda, al sillón presidencial y la visión también que tiene como país. ¿Cómo está, diputada? Candidata, bienvenida a Radio USACH. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Saludos a tía Daniela, Alejandro y también a todos quienes nos están escuchando. Una pregunta, Francesca, ¿cuál es el objetivo de la campaña? Porque en política uno a veces va a ganar la elección, otras veces a iniciar un camino que tiene ese objetivo, pero más adelante,
otra vez es una decisión más bien testimonial, es decir, ninguno de los candidatos me representa, por lo tanto voy a hacer un punto que me va a permitir presentar temas, etcétera. En el caso suyo en particular, ¿cuál es el objetivo? Bueno, recordar que mi Partido Social Cristiano siempre desde un inicio dijo que íbamos a llevar una candidatura presidencial. Estaba rojo de ver, se que enojó. Y en no cuajó y lo echaron. Se fue solito. Se fue solito. Y tenemos una muy buena relación también, lo aclaro. Ya. Bueno, como les decía, mi partido desde un inicio siempre dijo que íbamos a llevar una candidatura presidencial. Nosotros ya estamos constituidos a nivel nacional hace prácticamente 1 año y medio. Ya participamos de una primera elección en las municipales, tenemos la alcaldía de Concepción, concejales, consejeros regionales, 5 parlamentarios en el Congreso Nacional y evidentemente queremos avanzar con nuestro proyecto y en las 2 áreas. Recordad que nosotros también tenemos un preacuerdo parlamentario con republicanos, Partido Social Cristiano y con libertarios, ¿ya? Y ese está avanzando. Firme y está avanzando. Nosotros presentamos también nuestros precandidatos en los 28 distritos también, así que vamos muy bien con eso. Y en el otro contexto, nosotros también evidentemente fui proclamada, nominada, entonces empecé a recorrer Chile. Yo ya dije desde un minuto 1 que iba a recorrer todo nuestro país, llevo 12 regiones. Y en estos días me quedé acá en la región metropolitana, yo soy de la región del Biobío, así que me quedé acá estos días para, obviamente, compartir con la ciudadanía, hacer actividades de terreno, compartir con ustedes acá. Estuve el día de ayer, por ejemplo, en la comuna de Puente Alto, en terreno, y así, vamos a realizar varias actividades. Y, mi candidatura, como yo lo he dicho también en otras oportunidades, va en serio. A mí me correspondía un periodo más, me quedaba todavía un periodo más. Y también soy primera mayoría regional y distrital, allá en la región del Biobío. Entonces, en ese contexto, como les decía, nuestra candidatura va en serio, vamos a la papeleta hasta el 16 de noviembre. ¿Cuál es el objetivo específico, por ejemplo? Por supuesto, llegar la encuesta dice que está marcando poquito, 1 o 2%. Frente a Kast o Kaiser, que representan más, podrían ser sumados en torno a uno de ellos y ganaban, pero mire, de todas maneras, la primera vuelta. Pasaban como avión. Ahora están disputando con Evelyn Matei, qué sé yo. ¿Por qué razón deciden ir pacto electoral juntos, pero no en el pacto político presidencial? Sí, miren, en el ámbito de las primarias, mi sector también siempre estuvimos de acuerdo. Yo creo que hubiera sido lo ideal. También lo he dicho en todos los escenarios, la importancia de haber nosotros tenido como sector una primaria. Pero no fue así. Así que eso ya yo doy vuelta a la página. Y en ese contexto también, como les decía, yo en mi región del Biobío no apareció en la encuesta, nunca, durante estos 8 años. Y salí el voto oculto. Y en esta última elección, donde me pude reelegir, saqué la primera mayoría distrital y regional. Entonces, no es algo que me preocupe. Yo voy a avanzar firme, con determinación, eso es lo que estoy haciendo. Por eso yo les decía que en un mes ya he recorrido 12 regiones. Y seguiré con las que me quedan pendientes, y volveré, ¿cierto? Porque también las regiones, creo que es un sello importante también que he tratado de levantar dentro de mi candidatura. Por un lado, tener este periodo de escucha, ¿cierto? De recoger las inquietudes, nuestras propuestas, que presentamos algunos ejes, pero obviamente pueden ser robustecidos. Pero por otro lado también escuchar a las regiones. Yo creo que aquí es un tema también muy puntual. Yo soy diputada de regiones, entonces quiero levantar también ese sello de levantar los planes regionales, ¿cierto? Para también tener esa radiografía y diagnóstico que emana desde la descentralización, por ejemplo, que vemos un punto muy complejo ahí. Recordar que toda la crisis que se ha vivido con los gobiernos regionales, con el caso Procultura, el caso Democracia Viva, también que aparte de fondo de estar personeros de gobierno involucrados, también, ¿cierto?, involucró a gobernadores regionales. Y en ese contexto, obviamente, también se ha estancado lo que es la descentralización, por ejemplo. Diputada y candidata, ¿no? Pero en su labor como legisladora, usted ha participado de logros bien importantes que también han sido de este gobierno junto al Congreso. De hecho, aquí marcó de alguna manera la diferencia porque apoyó proyectos como las leyes de 40 horas que su sector no lo había hecho. También es una de las impulsoras del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que ha sido también un tremendo aporte para la sociedad. Y una de las coautoras de la ley TEA, donde quizás también está en la línea del sector más conservador o lo que se ha denominado ultraderecha, es en
llamados temas valóricos. Y quiero detenerme no solo en el aborto, porque todavía el aborto legal, no libre, legal, digamos, no cuenta con los votos, así que en realidad vamos a especular sobre eso. Pero sí quiero detenerme en temas que ya donde se ha avanzado bastante, matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Quiero detenerme en la ley de identidad de género. Primero preguntarle, ¿qué entiende usted y su sector? Porque a veces a mí me confunde y otros sectores también, lo que ustedes interpretan como ideología de género, candidata. Sí, primero destacar lo que usted plantea, porque efectivamente, bueno, yo vengo de un cierto sector de derecha, pero con un sello social. Y por eso yo quiero destacar esas votaciones, porque para mí fueron muy relevantes cuando mi sector no lo apoyaba. ¿Y por qué no lo apoyaron ellos ustedes? Pues, sí. No lo sé, pero no sé mayores detalles, ¿cierto? Pero yo apenas ingresé al Congreso, igual presenté un proyecto de conciliación familiar y laboral, porque para mí era un tema muy sensible. Pero prendió obviamente el otro proyecto y yo inmediatamente lo apoyé, 40 horas, también apoyé, bueno, sueldo mínimo y otros proyectos, y también soy una de las impulsoras de lo que usted plantea, que para mí es muy sensible y se avanzó fuertemente lo que es como política pública en el Registro Nacional de los Deudores de Pensiones de Alimentos, que viene del gobierno pasado, pero este gobierno lo complementó con otros proyectos, entonces se ha robustecido la política pública, que yo encuentro que ha sido muy bueno, porque evidentemente se va concretando lo que es el pago efectivo de las pensiones de alimentos. Los mecanismos. Exacto, que yo encuentro que una de las buenas políticas públicas que se han hecho en el último tiempo. Y una de las coautora también, junto a varios parlamentarios, de la ley TEA, que también para mí es muy sensible, porque frente en el ámbito de la educación, ojo que estamos viendo una violencia desatada, ¿cierto? Asesinato de estudiantes, lo que para mí es gravísimo. Y por otro lado, también, bueno, en mi distrito justamente en San Pedro de la Paz, donde encapuchados entraron, ¿cierto? E hirieron a 3 estudiantes. Entonces, también para mí lo que es el ámbito de la educación, hay mucho que ir viendo, ¿cierto? Mucho que ir analizando, son varios factores ahí que uno tiene que ir viendo. Entonces, también este aporte que pudimos hacer, ¿cierto? De la ley TEA, que incluso creo yo también que tiene que ir modificándose la ley de inclusión, porque nos han pedido mucho eso los papás, es algo también, una contribución. Y en ese aspecto, lo que usted plantea específicamente de lo que es la ley de identidad, perdón, la ley de identidad de género, cambio de, efectivamente, eso es otro punto, porque hay que recordar que nosotros levantamos junto a otros parlamentarios de una comisión investigadora que se ha llevado a cabo durante, un par de meses, y en ella se visibilizaron varios elementos, porque la ley de cambio de registro, sí, cambio es para registral. 14 y 18 años, claro. Y el tema hormonal va por otro camino. Exacto. Creo que ha habido confusión ahí al respecto. Exacto, el cambio registral, ¿cierto? Esa ley para nosotros ha aterrizado muy mal, ¿ya? Porque era el cambio de nombre. Y como tenemos ahora hormonización en niños a partir de los 9 años de edad, donde no hay una evidencia científica sólida de estos tratamientos que van a ser inofensivos para los niños, ¿ya? La evidencia muestra que sí le va a perjudicar en su salud, ya con problemas óseos, problemas, ¿cierto?, en infertilidad, etcétera. Y eso ya sale un informe CAS hace un tiempo atrás alertando de estas falencias. Entonces a nivel mundial ha ido retrocedido, ¿cierto?, los países que estaban implementando estos procesos de hormonización, tratamientos de hormonización en niños. Entonces aquí hay un tema de salud detrás, muy fuerte. Y lo otro, recordar que también se han ido registrando operaciones en adolescentes. Y en ese contexto nosotros también, todo eso está en el informe, que fue aprobado por la Cámara de Diputados hace un par de semanas atrás, donde lo que solicitamos nosotros es que se saquen en el fondo los menores de edad, de los tratamientos hormonales, de las operaciones, ¿ya? Porque están incorporados ahí lo que yo le transmitía. Y si cuentan con el apoyo de sus padres, si cuentan con el apoyo de un Estado, en este caso, que le ofrece las posibilidades y el acompañamiento, las visitas a endocrinólogos para hacerse estos tratamientos que ellos están solicitando porque se sienten incómodos con su cuerpo biológico, eso no es un derecho. Y solo le agrego, candidata y diputada Francesca Muñoz, en el mes del orgullo, ¿qué le puede decir a esta comunidad, sobre todo porque se ha querido invisibilizar una realidad? Las personas trans y de género fluido existen. A ver, aquí hay que ir viendo varios otros elementos también. Por ejemplo, nosotros acabamos de ir a Contraloría, porque esto está recién iniciando. Ojo con eso. No es solamente... ¿Qué cosa está recién iniciando? Lo que pasa es que
primer lugar, ya se hizo una comisión investigadora con todas las faltas que yo le estoy nombrando. Tratamientos, qué gravísimo, sin evidencia científica sólida, ¿cierto? Operaciones a adolescentes. Incluso hay un programa de psicosocial que se llama PAIC. Sí, acompañamiento psicosocial. Exacto, que hay niños a partir de los 3 años de edad, ¿ya? Todos estos elementos... Pero ahí sí hay evidencia científica que uno empieza a identificarse con su género, que es un constructo social, a partir de los 3 años. Bueno, pero hay otros que dicen que no. Y eso no es hormonización, eso es acompañamiento. Pero hay otros estudios que dicen que no. ¿Qué estudios dicen que no? Bueno, mire, para la próxima se lo voy a mandar. Porque claro, porque también usted me tiene que mostrar el que dice que sí. Todos le puedo mostrar aquí miles de Harvard. Y yo también, yo también tengo los otros. Se lo voy a cobrar. Sí, se los voy a enviar, porque están todos visibilizados en la comisión. Y además, como le digo, todas esas faltas también que se han cometido en cuanto a que no hay evidencia científica sólida. Lo otro... ¿De que acompañan a un niño de 3 años en definir su género? ¿Diputado? Se lo voy a mandar. ¿De eso no hay? No, que creo que me aclare el punto de lo que estamos hablando del tema, estoy hablando del tema de la hormonización. Es que son 3 temas. Es que la hormonización a los 3 años no es. No, por supuesto que no. Es que se confundió con lo que dijo en Prime. No, sí, pero yo lo aclaré en ese momento. No. Yo lo he dicho 10 veces que no. Hasta Mochati se equivocó. Es que eso yo nunca lo he dicho. Yo creo que aquí te quieren enredar los temas, que es distinto. 3 PAIC, usted dice. PAIC, pero si eso es 3 PAIC, sí, está programa claro. de acompañamiento, sí. Desde los 3 años. Sí. El otro punto, hormonización desde los 9 años, sin evidencia científica sólida. Operaciones en adolescentes. Esa es la realidad de Chile, ¿ya? Ahora, nosotros hemos ido a Contraloría General de la República hace 2 días atrás, porque se va a iniciar lo que quiero decir, auditorías. Por eso me decía que este proceso comenzaba, me refería a ese contexto, porque tiene que hacerse la revisión del levantamiento de información que hizo la comisión investigadora, ¿ya? Donde presentamos varios informes, entregamos a la Contraloría informes, información. A eso me refiero, ¿cierto? Y ahora Contraloría dijo que iba a iniciar esos procesos de auditoría. ¿A quién? A los hospitales que están realizando las operaciones y entregando estos tratamientos. ¿A quién más? Al Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque hay padres judicializados. Y eso es lo que nosotros vimos ahí en la comisión. Padres que están judicializados porque no se está protegiendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Y por otro lado, tenemos desarrollo social que también está involucrado. Y municipios que también han estado implementando estos programas, ¿ya? Y en vínculo, como le decía, en el ámbito también de la salud. Eso es la evidencia y que los elementos... por ideología de género? Los elementos que nosotros sacamos de lo que fue la comisión investigadora, ¿ya? Bueno, aquí también hay que ver otros elementos. Por ejemplo, aquí se ha estado, en el fondo, instaurando o visibilizando que los niños nacen neutros, ¿ya? Y se ha estado confundiendo la identidad sexual de los niños. Y eso para mí, por ejemplo, es inaceptable. Recuerda usted también que ha habido otros elementos, otras situaciones, ¿se acuerda? En el ámbito de la salud, cuando en Arica, Talcahuano, hubieron unos talleres que fueron a hacer control sano. Ya salió hace como un par de meses atrás. Sí, recuerdo. Claro. Sí, sí. Entonces, donde en Arica, por ejemplo, en Talcahuano, hubieron control sano, donde se le hacían preguntas a niños de 10 años, por ejemplo, que no correspondían a su edad. Sí, me acuerdo, un cuestionario. Un cuestionario. Que fue criticado también por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y tuvo salidas. Tuvieron que despedir gente por ese descriterio. Se les solicitó la renuncia a los Ceremi de Educación, ¿cierto? Ya. Entonces, no son situaciones aisladas las que yo estoy planteando. Diputada, tenemos ahí, puede responder lo que es la ideología de género, para entender un poco cómo lo ven. Pero si lo acabo de decir. Lo que es ideología de género. Aquí lo que estoy transmitiendo es que se está confundiendo la identidad sexual de los niños, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado. Yo le estoy transmitiendo cosas que salieron a la luz de una comisión investigadora, ¿ya? No es que yo esté hablando al aire. Y ahora, como le digo, vienen las auditorías que hará Contraloría. Por eso le digo, vamos a esperar esos informes. Creo que ya está puesto al punto, si me perdonan. Gracias, quisiera Alejandro. agregarle un poco más. En Chile se han hecho ciertas leyes como matrimonio igualitario, ley de identidad de género. Si usted ganara, ¿qué hace con esas leyes? ¿Las rechaza, las cambia, las modifica, las mantiene? Sí, mire, un punto importante es que yo ingresaría mensajes al Congreso Nacional, aunque se entiende que hay que ver las mayorías en el Parlamento.
yo soy parlamentaria, legisladora, usted también lo fue, sabemos que el Congreso es cierto fundamental para avanzar en las leyes y si quiere retroceder en alguna de ellas, bueno, se tienen que tener los votos. Entonces en ese contexto yo sí, evidentemente ingresaría mensaje, pero sabiendo que el trabajo lo tiene que realizar el Congreso Nacional. Pero ¿en qué sentido? Por ejemplo, los matrimonios igualitarios, ¿tratar por ejemplo, de terminar con él o por ejemplo, introducirle modificación? Por ejemplo, yo lo he dicho en otras oportunidades también, el aborto en 3 causales. Claro, retroceder en lo que es el aborto en 3 causales, pero vuelvo a insistir, yo sé que el Congreso Nacional es el que decide, si eso puedo presentarlo y ahí va a quedar. Por eso hay que la importancia de saber qué congresos vamos a tener en el futuro, que yo creo que eso es importante, por eso nosotros también estamos avanzando en el preacuerdo, ¿cierto? La carrera parlamentaria, que también me interesa muchísimo, ¿cierto? Que nuestro Partido Social Cristiano llegue con muchos parlamentarios en el futuro congreso, y también todo nuestro sector de derecha, en el fondo, y las distintas oposiciones. En el fondo yo creo que eso es lo medular, tenemos que ir viendo también cómo se vendría el próximo congreso. ¿Eventualmente participaría de un gobierno de Evelyn Matei? Yo lo he dicho también en otras oportunidades que las distintas oposiciones, todas yo lo hemos dicho, que bueno, nuestra primaria va a ser el 16 de noviembre, ¿cierto? Nosotros no tuvimos primaria ahora, sí vamos a tener en esa oportunidad. Y quien pase a segunda vuelta, yo sí lo voy a apoyar. Sí, obviamente con una conversación previa. Siempre eso es importante aclarar. Y la negociación en política es importante. Fundamental. ¿Pero le gusta la candidata de Chile Vamos? Si bien ahora, por supuesto, está más cercana a Kaiser y a Kast, diputada. A ver, yo creo que son temas distintos. Aquí por algo tenemos diferencias, ¿ya? Hay elementos que para mí son, como les decía, para mí la nueva derecha, ¿cierto? Con un sello social, es el sello que tiene mi Partido Social Cristiano, y estamos avanzando fuertemente hacia allá. Ella tenemos coincidencias. Que no lo ¿cierto? tiene Kaiser y Kast, pero sí el Partido Social Cristiano, el sello social, digamos. Bueno, ahí al menos yo lo he levantado fuertemente, y mi sello personal también yo creo que lo he tratado de levantar. Yo soy Muñoz González, no vengo de la élite, ¿cierto? Lo he dicho también en varias oportunidades, y en ese contexto esa esencia de venir de una familia esforzada, cuando mi padre es maestro de la construcción, mi mamá es dueña de casa, me ha permitido tener esta sensibilidad distinta, ¿ya? De escuchar realmente a la ciudadanía, de sentir, ¿cierto? Sus pesares, y tratar de plasmarlo en estos proyectos de ley que algunos han visto la luz, otros están ahí en la lista de espera, pero yo también evidentemente los vamos a ir impulsando a futuro. Programa, ¿cuándo lo va a tener disponible para poder verlo en línea y en todas las plataformas, diputada y candidata del Partido Social Cristiano? Sí, mire, nosotros estamos, presenté ya unos ejes, aparte de ya presentar nuestros precandidatos en los 28 distritos de Chile, ya presenté estos ejes programáticos, y uno de los puntos es, por ejemplo, seguridad, que sabemos que es la temática número 1 en Chile. Luego, lucha fuerte en contra de la corrupción, lo que estamos viviendo hoy en día, incluso cierto, las investigaciones en el ámbito de... Ahí está, de hecho, Orrego, lo estamos viendo en pantalla ahora. Mire, claro, Claudio Orrego es una situación... Está siendo investigado al menos. Es una situación muy grave que está viviendo el gobernador de la región metropolitana. Incluso yo le pediría que renuncie, porque aquí hay una causal de probidad, y él ya enfrentaría 2 causas judiciales. Recordar que él está siendo investigado por el caso Procultura, y ahora, ¿cierto?, por utilización de los recursos públicos para su campaña. Son 2. Entonces yo espero, obviamente, que él tome esta decisión y que renuncie a lo que es, ¿cierto?, el gobernar la región metropolitana por el bien de la región metropolitana, porque en el fondo él va a estar enfrentando estas causas judiciales. Bien, pues muchas gracias por conversar con nosotros. Francesca Muñoz, candidata presidencial del Partido Social Cristiano. Van juntos en las elecciones parlamentarias con libertarios y republicanos. Así es, pero llevan candidato presidencial propio. Así es. Muchas gracias, diputada, por la región del Biobío, por acompañarnos presencialmente esta mañana acá en Línea 1. Que le vaya bien el fin de semana. Muchas gracias por la invitación. Chao, que estén bien. Chao. Gracias. 2 minutos para las 9. Revisamos muy rápidamente lo que se viene para esta jornada. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. De las cosas importantes de hoy, a las 11 horas el presidente Boric designa al nuevo comandante en jefe de la Armada. Ya está designado, en realidad se va a dar a conocer. Esa es una decisión que se evalúa junto a la ministra de Defensa, Adriana Del Piano. Y a la misma hora, 11 de la mañana, el Consejo Nacional de Televisión realiza el sorteo público para determinar el orden de aparición de los participantes, de las y los participantes en la primera emisión de la franja televisiva, en este caso primaria presidencial 2025, del miércoles 11 de junio. Y vamos con los resultados de la pregunta del día, Alejandro Guille.
Cuénteme, ¿cómo estuvo el resultado? Le preguntamos a nuestro público qué le parecía el eslogan de campaña de la candidata Chile Vamos a la presidencia, ¿no? Evelyn Matei. Valentía para gobernar, cercanía para escuchar. ¿Cómo están los resultados según las opciones? 97% dice que no es representativo de su forma de actuar, 3% dice que refleja su personalidad y trayectoria. Dicho eso, está claramente muy dividido. Nosotros, claro, nos vamos hasta el lunes a las 7:30. Quédense en nuestra sintonía, acá la 94.5, porque ya viene nuestro compañero Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH. Que tengan precioso fin de semana. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.